Bienvenidos, hermanos y amigos, una vez más al estudio de la Palabra del Señor, un momento de reunión a través de estos medios para poder exaltarle, agradecerle y bendecirle por lo bueno que ha sido con nosotros. Oremos. Amado Señor, hoy es un día especial como todos los que nos das. Es un día lleno de luz, de sol, aire, de luminosidad, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos nuevamente, de respirar y de levantarnos y darnos esta oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar contigo. Oh precioso Rey, que la palabra de hoy, como todas las veces, penetre en el corazón de todas aquellas personas que la escuchan y que sea ese alimento, esa esperanza, esa confianza y esa llenura que necesita cada espíritu para seguir adelante en su vida, en su andar, pero principalmente para que comprendan, entiendan que tú eres el único y verdadero Dios y que de ti dependemos, que te necesitamos, que tú eres quien dirige nuestras vidas, que tú eres el dueño de todo, Señor, y de todos. Gracias porque eres bueno, gracias porque siempre nos cuidas, nos provees, nos sustentas, oh Señor, y nos das esas fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Hoy, de manera especial, te pedimos que bendigas a todos tus siervos que están dispuestos en esta mañana y los que ya iniciaron la predicación de tu palabra. Dale la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, igual a los oyentes de ella, para que podamos todos, Señor, recibirla con agrado y saberla hacer como tú quieres. Bendice de manera muy especial a tu siervo Luis Sánchez, quien trae palabra hoy para todos los que estamos pendientes por este medio y de manera presencial. Bendícele, dale mucha más sabiduría y úsale como tú lo has hecho siempre y como tú quieres. Gracias por él y por todos nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y con ustedes está el pastor Luis Sánchez con el mensaje para el día de hoy. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Y qué bueno estar conectados en esta mañana. Gracias a Dios por la vida que nos da y gracias porque tenemos salud. Qué bueno para cada uno de nosotros que hemos recibido la misericordia de Dios. Todos aquellos que están vivos han recibido hoy la gracia de Dios para estar vivos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. En esta mañana quiero compartir un sermón que está vinculado precisamente a aquellas formaciones que nosotros tenemos en cuanto a la religión. Y me refiero en este caso a que cada uno de nosotros de cierta manera profesa una religión. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que realmente Dios aprueba? ¿Cuál es la que en verdad nos lleva a los cielos? Pues permítame decirles que ninguna religión es buena. Ninguna religión es verdadera. Ninguna religión lleva a los cielos. Parece inquietante esa propuesta que estoy haciendo en esta mañana. Ninguna religión es aprobada por Dios. Ninguna religión fue fundada por Dios. Así que mis queridos amigos y hermanos, con todo mi respeto para aquellas personas que dicen que mi religión es la verdadera, que mi religión es la única, que mi religión es la que salva, discúlpenme, pero la Biblia no lo plantea así. Y pienso que debemos estudiar las Escrituras, porque ellas son las que nos dan la orientación precisa de cómo debemos nosotros formar grupos, de cómo nosotros debemos pensar en congregaciones y
en la Biblia no aparece ningún texto que nos indique esta es la religión, es así como debemos hacerlo religiosamente. Observemos lo que el Señor Jesucristo le dice a los religiosos de su época. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, el versículo número 13, Mateo 23, 13, dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una confrontación, una crítica y una censura a los grupos religiosos de la época de Jesús. Si el Señor Jesucristo hubiese estado de acuerdo con ese tipo de religiosidad, con ese tipo de organizaciones e instituciones, les hubiera dado el aval, hubiera dicho que bueno, ustedes son judíos, ustedes profesan la religión de los judíos y qué bueno, les aplaudo y así tienen que seguir. No, el tenor del texto los critica, los censura, los juzga y también los amonesta fuertemente. ¿Por qué? El final del texto dice que ellos no pueden entrar y no dejan entrar a los que quieren buscar las cosas del Señor. La orientación de toda religión, no voy a hablar de ninguna, de toda religión es que se cumplan los mandamientos del hombre aprovechando las Sagradas Escrituras. Revise bien, y si usted tiene una religión, observe que la mayoría de las reglas, de las conductas y las normas, más bien son dictadas por los hombres que por la palabra del Señor. La religión, pues, no salva. La religión no lleva a los cielos, puede ser un impedimento para ir al reino de los cielos. La religión no es aprobada por Dios. De ninguna manera, ningún religioso entrará al reino de los cielos. Veamos lo que pasa con la religión. La religión es como un tatuaje que nos ponen desde que nacemos para algunas. Sí, se lleva al bebé y allí le ponen la marca de la religión que profesan sus padres o sus antepasados. Es como una marca indeleble. Es como un tatuaje que no se puede borrar porque desde pequeño se inicia en ese proceso de acatar las normas, las reglas y los rituales de la religión. Por eso es tan difícil que una persona cambie su religión. Es tan difícil encontrar a una persona que diga, a ver, ¿qué otras posibilidades encuentro yo en la Biblia que no sean religiosas? No, la persona tiene una marca, tiene un tatuaje, tiene un sello que es complicado y difícil de borrar y de cambiar. Complicado, y yo lo sé. Por eso en esta mañana quiero ponerle el título al sermón. Y le he puesto este título de manera que usted, al ir a las Sagradas Escrituras, al conocer los textos sagrados, al mirar cómo es que se busca la relación con Dios y a través de qué y de quién, pueda encontrar la manera precisa de hacer las cosas como Dios pide y no como la religión lo desea. Por eso la meditación se llama ¿Cómo desaprender la religión? ¿Cómo desaprender la religión? En otras palabras, usted tiene una postura religiosa. ¿Cómo desaprender esa postura cuando usted ve que no es cierto todo lo que usted hace, todo lo que usted cree, todo lo que usted siga? Porque las Sagradas Escrituras no lo plantean así. Veamos entonces cómo desaprender la religión. Lo primero es una verificación bíblica.
Todo religioso debería tener la palabra de Dios y ponerse a estudiarla, averiguar cómo es que Dios quiere que nos congreguemos, que nos reunamos, que formemos un cuerpo. ¿Cómo es que Dios quiere? ¿Cómo es que está planteado en las Sagradas Escrituras? Entonces lo primero es la verificación bíblica, que sea la Biblia la que nos enseñe cómo es. Y de antemano les digo, ninguna religión salva, ninguna religión lleva a los cielos, ninguna religión es fundada por Dios. La verificación bíblica es que usted tome la palabra de Dios y empiece a averiguar. Vamos a buscar un texto que lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Juan 3, 3 y 5. Dice la palabra del Señor así. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Planteamiento que le hace el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Si estudiamos los textos anteriores y le hacemos un seguimiento a este personaje, encontramos que es un líder religioso. Es una persona que ha profesado una religión. Es una persona que enseña la religión de los judíos. Y entonces se presenta ante el Señor Jesús para que le diga qué es la relación con Dios, cómo es la relación con Dios, cuál es la verdadera forma de relacionarse con Dios. Pareciese que Nicodemo tuviese inquietud en cuanto a su religión frente a la propuesta que el Señor Jesucristo hace como enviado de Dios, como enviado del Padre. Entonces Jesucristo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿No creen ustedes que eso inquietaría mucho a Nicodemo? Como él, siendo un líder religioso, como él siendo una persona que conoce la religión de los judíos, cómo es que él, teniendo tanta experiencia en las cuestiones religiosas, ahora Jesucristo le plantea que tiene que nacer de nuevo? Sí, porque aquí de paso le está diciendo: lo que tú haces, lo que tú has hecho y lo que tú practicas no es válido para entrar al reino de los cielos. Interesante, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, el religioso viene al Señor Jesús y le plantea: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor Jesucristo le dice: así te digo, así te enseño, que tu religión no te lleva al Padre, no te lleva a los cielos, no estás haciendo nada con ella, estás equivocado. Puede ser que eso mismo le esté pasando a usted. Pero tenemos que pensar que el religioso es una persona que no razona frente a la palabra de Dios, que no quiere estudiar la palabra de Dios. Parece que le tuviese pereza y parece que dijera: mi religión es la mejor, mi religión es la única, mi religión es la aprobada por Dios, mi religión me lleva a los cielos. En esas posturas equivocadas vive muchísima gente. Tú puedes estar viviendo esa situación, pero ven a la Biblia, haz una verificación, toma tus prácticas religiosas, tus enseñanzas religiosas y verifícalas en cuanto a la palabra de Dios, como lo plantea el Señor. Ahí te darás cuenta cómo son las cosas. Veamos otro texto
en Hechos capítulo 22, versículos 3 al 5. Hechos capítulo 22, del 3 al 5. Hechos capítulo 22 del 3 al 5 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El apóstol Pablo habla de su testimonio, habla de su conversión, habla de cómo él era antes celoso en la religión judía. Y tan celoso era que aprovechó su cargo de militar para buscar a los del camino. ¿Quién eran los del camino? A los que se seguían a Cristo Jesús, a los que se habían convertido a Cristo Jesús, a los que habían adquirido el conocimiento a través de Cristo Jesús, cómo salvar sus vidas, cómo redimir sus pecados. A esos había que perseguirlos, y Pablo era el gran perseguidor. Y no solamente en Jerusalén, sino en las ciudades y países vecinos. El apóstol Pablo era tan celoso en su religión, tan convencido que su religión era la única, que tenía que acabar con todos aquellos que tenían otra postura religiosa. Y los que tenían la otra postura religiosa eran en ese entonces los cristianos, los que habían seguido a Jesucristo. Y había que apresarlos y matarlos porque ellos no creían lo que yo creía. Ellos no seguían mi religión. Ellos no eran como yo. Oiga, el apóstol Pablo no tiene conocimiento de Dios en este momento. Tiene conocimientos religiosos, sí, pero de Dios no. De Jesucristo no. De cómo el Señor Jesucristo maneja la vida espiritual de las personas, no. Pablo seguía principios, leyes, normas religiosas y no la de Jesucristo. Por eso perseguía a todos aquellos que creían en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Veamos otro ejemplo u otras palabras que encontramos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este es otro caso de otro religioso. Este religioso se llama Cornelio. Y Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que oraba, un hombre que ayudaba a la gente. Era un hombre que tenía conocimientos acerca de Dios. Y lo hacía muy bien. Buscaba de Dios, oraba a Dios, daba sus ofrendas, y pareciese que ese tipo de religiosidad, ese tipo de actos litúrgicos fueran suficientes para que este hombre pudiera ir al reino de los cielos. Pues Dios ve que el hombre está en la búsqueda, está interesado en las cosas espirituales, en conocer más y más de Dios.
Entonces Dios, manda a Pedro para que le lleve el mensaje de salvación y de vida eterna. Para que Pedro le comunique cómo es que Dios quiere que la gente se relacione con Él. No a través de una religión, ni a través de unas posturas y a través de unas conductas, sino a través de la palabra, del planteamiento que hace Jesucristo para todos aquellos que tienen la intención de buscarle y buscarle de veras. A Cornelio, y les animo a buscar el capítulo 10 de Hechos y estudiar ese capítulo 10, a Cornelio el apóstol Pedro llega y les habla de cómo Jesucristo quiere que vivan la vida con Él. Finalmente, Cornelio entiende, aprende y se da cuenta que así como lo plantea Pedro, es que se debe llevar la vida cristiana y se convierte al Señor Jesucristo. Muchas otras historias aparecen en la Biblia y que nos ayudan a entender bien entre el ser religioso y lo que Dios quiere en verdad para tener una relación con Él. Esta puede ser la verificación bíblica. Escudriñemos la Biblia, miremos la Biblia, aprendamos de la Biblia y no nos dejemos enseñar o no aprendamos lo que nos quiere enseñar el hombre, inclusive de la Biblia. Escudriñemos nosotros también, revisemos nosotros también, comparemos nuestra religión y la palabra del Señor. Segundo, análisis concienzudo. Análisis concienzudo. ¿Qué significa el análisis concienzudo? Que después de verificar en la palabra del Señor, usemos nuestra mente, analicemos bien los pasajes bíblicos, entendamos bien lo que nos quiere enseñar el Señor. Veamos un texto. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene el Señor Jesús al proclamar estas palabras? Que debemos analizar, que debemos estudiar las Escrituras, que debemos averiguar en los textos sagrados si la postura que está llevando como religioso está acorde o no. Y te cuento, no está acorde. Hay tergiversación, hay malinterpretación, hay falta de análisis de los líderes religiosos. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, revisarlas, cotejarlas, mirarlas si en verdad ellas son realmente las que nos llevan al Padre, las que nos ayudan a entender el mensaje de salvación y de vida eterna. Y otro texto, Salmos capítulo 119, versículos del 10 al 12. Dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Petición del salmista. Petición de uno que quiere precisar la palabra de Dios, que quiere en verdad conocer la raíz de todas las cosas que el Señor quiere que Él haga. Lo mismo para nosotros, por supuesto. Y el tercero
en lo de desaprender la religión es el toque divino. Definitivamente, la relación con Dios tiene que venir en doble vía o con doble vía. De ti para con Dios, de Dios para contigo. Es muy importante ese tipo de relación entre Dios y tú y Dios. El toque divino, pues, es una de los pasos para desaprender la religión. Tú tienes que ser tocado por Dios. Tú tienes que ser impactado por el Señor Dios. Y vamos a buscar en un texto, Juan 10:29, que nos ayuda a comprender lo que estamos hablando en este día. Juan 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A qué se refiere este texto? Toda persona que llega a Dios es porque Dios ha puesto en su corazón que lo haga. Toda persona que quiera buscar a Jesucristo como Señor y Salvador es porque ha habido un toque de Dios, de su Santo Espíritu, para que llegue al Señor. Es importante entender esto. Cada uno de nosotros pues debemos pensar que la oración, no los rezos, porque ese es otro problema que tienen las religiones, pensando que los rezos inventados por los hombres, acomodados por los hombres, inclusive sacando textos de la Biblia, son los que realmente nos comunican con Dios. No, tenemos que orar a Dios, expresarle nuestros deseos, nuestras situaciones, nuestros problemas. Eso es orar, no rezar. Y el rezo pues es uno de los ejercicios que tienen la mayoría de las religiones. La Biblia nos plantea que debemos orar para que el Señor nos dé claridad, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento para poder entender su palabra. Y con Él vamos a buscar el rostro del Señor y hacer lo que el Señor quiere. Veamos otro texto en Juan capítulo 6, versículo número 44. Juan 6, versículo número 44. Dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿A través de quién nos relacionamos con Dios? A Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y volvemos a hablar de las equivocaciones de muchas religiones. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, sino Jesucristo hombre. No hay ningún mediador, por más bueno que haya sido, aunque no hay ninguno bueno. No hay ningún mediador sino Cristo Jesús. La palabra pues nos dice que Jesucristo es el Salvador, el Señor, el Redentor, el único que vino a la tierra a redimir a la gente y a salvarla. Jesucristo pues es el único que te puede llevar a los cielos conforme a lo que Él plantea. ¿Y qué plantea Él? Arrepentimiento, conversión, vida nueva, y todo eso está en las Sagradas Escrituras. El toque divino es necesario. Es necesario que tú seas tocado por el Señor para que puedas ir a buscar las Escrituras, para que te interese por verificar si es cierto o no lo que tú practicas por año. Es el único que te puede ayudar a desaprender la religión. Es lo único. Y es el mismo Dios quien pone en tu corazón esa inclinación. Vimos los dos casos en que Nicodemo
venía al Señor Jesús. Inquietado por Dios, por supuesto. Vemos también a Pablo que Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le enseña cómo son las cosas. Y vemos también a Cornelio tocado en una oración para que venga y mande a buscar a Pedro y le enseñe la palabra del Señor. ¿Cómo desaprender la religión? Si estás interesado, por supuesto. Si no estás totalmente radicado en tu postura religiosa y pensando que tu religión te va a salvar y pensando que tu relación te lleva al Padre, si no estás así, de esa manera tan arraigada, tú tienes la oportunidad de ir al reino de los cielos. No por tu religión, sino porque has verificado en las Sagradas Escrituras cómo son las cosas que Dios quiere. Como conclusión tenemos que la verificación bíblica te ayuda. La segunda es el análisis concienzudo, pensar, analizar, estudiar. Se trata de tu salvación, se trata del perdón de tus pecados. Interésate por ti, piensa en ti, piensa en tu vida, piensa en el más allá. Y tercero, ese toque divino que puede venir cuando tú le hablas al Señor y se lo pides. Aplicación para ti en este mensaje. Recuerda, tu religión, aunque la haya llevado por muchos años, no te salva. No te da vida eterna. No te sirve para perdonar tus pecados. Apréndelo a través de la Escritura. Verifica este mensaje que yo te estoy dando con las Sagradas Escrituras. Y cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Espero que lo hagas. Ven a las Sagradas Escrituras y estúdialas para que el Señor te muestre cómo es. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga grandemente.